Bendiciones, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Pues le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Le doy gracias a Dios por la vida, por su amor y por su misericordia, porque aquí estamos a pesar de las luchas y de las pruebas. Aquí estamos por la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y le pido que sea el Espíritu Santo conmigo y también con todos aquellos que van a escuchar la palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. En esta hora, gente, antes de entrar, ¿verdad?, al mensaje, antes de entrar al consejo, porque es un consejo que Dios nos da para que nosotros podamos caminar en esta vida. Y entonces, antes de entrar al consejo, quiero recordarles en este día, ¿verdad?, que es muy importante cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, cuidar este templo que le pertenece a Dios. Esta vida es de Dios y nosotros tenemos que administrar, gente. Dios nos dio la vida para que la sepamos administrar. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero decirte que en esta hora, pues, voy a preparar el té, el jugo, el jugo, ¿verdad? Mira, esta es una, llantén. Mira qué hermosa, qué hoja tan hermosa. Dios es grande y Dios es maravilloso. También tengo apio. Esta es una varita de apio. Tengo aquí limón, que es lo que voy a preparar hoy. Tengo ajo, bueno, tengo perejil también, ¿verdad? No lo tengo aquí en esta hora, pero ya lo tengo. Y tengo manzana verde. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo sé, gente, que la situación está muy crítica. La situación en muchas partes está muy difícil. Pero a todo aquel que pueda hacerlo, gente, hay que guardarnos, tenemos que ayudarnos. Bendito y alabado sea el Señor. Si vamos a comer, pues no comamos demasiado, sino que comamos poco. Recuerden de que el Señor nos sustenta. Siempre cuando vamos a comer, pues tenemos que comer y darle gracias a Dios para que Dios nos sustente con lo poco, ¿verdad? No con el gran plato de comida, o simplemente vamos a comer porque quiero sentirme llena el estómago. No es ese el objetivo, sentirnos llenos, sentirnos que la comida nos llega hasta acá y nos sentimos mal, sino que es para sustentar todo nuestro organismo, que cada célula, cada arteria, la sangre, todos los órganos agarren lo que necesitan, ¿verdad? Lo que necesitan para la función. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que, gente, en esta hora, pues ya que les he dado ese consejito, ¿verdad? También quiero darles el consejo de la palabra de Dios, que es lo más importante, ya que la palabra de Dios nos decía, ¿verdad?, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos cambia, nos limpia y nos ayuda a crecer espiritualmente en sabiduría. Dice la palabra de Dios de que está la sabiduría, dice, terrenal, y la sabiduría terrenal dice que es sabiduría, dice, es animal y es diabólica. ¿Ves? Porque la sabiduría terrenal solamente, ¿verdad?, la usamos para lo material. Y hacemos
todo lo posible por llegar a tener lo que queremos. Bueno, no importa, pasando encima de los demás. Pero esa sabiduría, ¿verdad? Dios quiere que nosotros nos llenemos de la sabiduría celestial, que está compuesta del amor, está compuesta de paz, está compuesta de gozo, está compuesta de dominio, del dominio propio, de mansedumbre, de fe y de esperanza. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que, gente, en esta hora, pues, quiero tomar el capítulo, ¿verdad? En Mateo. En Mateo 21, del 12 en adelante. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que aquí es cuando Jesús dice que entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y botó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino, ¿verdad? Jesús vino para enseñarnos. Jesús vino para darnos su palabra. Jesús vino para limpiarnos, gente. Jesús vino para limpiarnos, ¿ya? Porque el templo, literalmente, ¿verdad? Hablando en lo literal, en lo real, pues el templo estaba lleno de personas vendiendo cosas, vendiéndole cosas a los pobres, sacándole el dinero a los pobres. Porque ellos miraron, ¿verdad?, que ese era un buen resultado para hacer dinero. Y entonces la gente que traía, que venía al templo, y para que sus pecados fueran perdonados, tenían que traer un corderito, tenían que traer una paloma, tenían que traer, bueno, los animales que estaban elegidos para el sacrificio, para sacrificarlos, y que esa sangre, ¿verdad?, fuera, limpiara el pecado de aquella persona. Pero vemos de que aquella gente, como siempre, ¿verdad?, las maquinaciones del maligno que está en todo. Entonces vemos de que pensaron de que era bueno que, en vez que la gente trajera desde sus lugares los animalitos, mejor los compraran ahí. ¿Ves? Entonces, engañando a la gente, ¿ves? Y además del engaño, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo de que aquella gente tenía que llegar al templo para que sus pecados fueran perdonados. Bendito y alabado sea el Señor. Estaban haciendo negocio, estaban abusando de las personas humildes, de las personas necesitadas, de aquellas personas que querían sentirse limpias, de aquellas personas que querían descansar, sacar un poco sacar el estrés, sacar la ansiedad, sacar aquellas cosas, ¿verdad?, que les oprimía. Entonces aquella gente venía y traía, ¿verdad?, y les compraban a ellos.
¿Ves? Entonces Jesús se molestó. Jesús se molestó por el abuso. Jesús se molestó por el irrespeto. Jesús se molestó, ¿verdad? Y entonces comenzó a limpiar. Y comenzó a limpiar el templo del Señor. Porque Él dijo, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. No casa de, mas vosotros las habéis hecho una cueva de ladrones. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, pero ya trayendo esto a lo espiritual, porque Jesús es verdad, venía a enseñarnos las cosas espirituales. Jesús venía a enseñarnos porque la verdad que lo que entra a nuestra mente, lo que entra a nuestro oído, lo que entra a nuestro corazón, esas son las cosas que nos hacen daño, que nos perturban, que nos mantienen enfermos. ¿Ves? Entonces Jesús venía, ¿verdad?, a liberarnos de las mentiras del maligno. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña de que nosotros somos el templo del Dios vivo. De que lo que Dios quiere es nuestra alma. Dios quiere que nosotros limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra alma, que nos sintamos tranquilos, que aunque tengamos o no tengamos, que sintamos paz, que sintamos de que Dios es el que es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro auxilio, que Dios es el que provee. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que en Juan 6:27, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Jesús vino, ¿verdad? Claro que cuando Jesús sacó a aquella gente, bueno, los vendedores y los sacerdotes y todos esos que se beneficiaban, se enojaron, porque miren, gente, la gente está más presta para la mentira que para la verdad. A la gente se les dice la mentira y la gente la escucha, pero si se les dice la verdad, la gente no escucha, la gente da la vuelta y se va. Bendito y alabado sea el Señor. Sabemos que por medio de la historia, ¿verdad?, ha venido el maligno, como dice la palabra, para robarnos y para destruirnos, para maltratarnos, porque el diablo no tiene nada bueno. Y entonces vemos de que han venido las mentiras enseñándonos acerca de las indulgencias, que hay que pagar por esto, hay que pagar por el otro para ser salvo. Todas esas son mentiras del maligno para apartarte de la verdad. ¿Ves? Y entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Jesús vino para enseñarnos la verdad. Y el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. Pero si nosotros dejamos, ¿verdad?, que Él nos libere, si nosotros nos acercamos al Señor, porque Jesús es nuestro Dios, Jesús es nuestro amparo, Jesús es nuestra fortaleza. Jesús, ¿verdad?, vino para deshacer todas las mentiras del maligno. Gente, así es de que abramos los ojos para que podamos escuchar la palabra de Dios, para que podamos mirar la grandeza de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y dice en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús liberó el templo. Jesús vino para liberar el templo de Dios. Pero el templo espiritual, gente, el templo, la mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino a sacar todo lo malo. ¿Ves? Por eso dice la palabra de Dios: si el Hijo os liberare, seréis completamente libres. Tenemos que acercarnos a Jesús, porque Él es el único que nos libera. Él es el único que vino para enseñarnos la verdad, para sacarnos de esa ignorancia, porque cuando una persona ignora las cosas, gente, sufre. Cuando una persona está enferma, la persona dice: mi enfermedad. Suelte esa enfermedad en el nombre de Jesús y entréguesela al Señor y dígale: Señor, yo te entrego esta enfermedad, porque esta enfermedad no es mía, porque todas las cosas malas pertenecen al maligno, pertenecen a Satanás, al diablo, al mentiroso, al que ha venido a perturbarnos, ha venido a llenarnos de miedo, de angustia y de tristeza. Mira, la palabra de Dios nos enseña en Juan 6:27. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios, gente, la palabra de Dios es grande, es maravillosa. Dice la palabra de Dios 6:27, ¿verdad? Pero en la mitad, en la segunda parte del versículo, dice la palabra de Dios. Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará. Bueno, dice: trabajar, habla acerca del trabajo, dice: trabajar, no solamente dice por la comida que perece, por lo que perece, ¿verdad? Sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, la cual, porque a este señaló Dios el Padre. Dios señaló a Jesús. Dios escogió a Jesús. Dios aprobó a Jesús. Y Dios Padre, ¿para qué? Para que Él nos venga a alimentar con la comida verdadera, con la comida que nos va a llevar a la vida eterna. Gente, este mundo no es todo. Este mundo, gente, es un regalo que Dios nos ha dado, ya, que Dios nos ha dado para que experimentemos que viene lo mejor, viene lo más grande, viene lo maravilloso. Viene el mundo mejor, donde dice la palabra de Dios, donde no habrá hambre, no habrá sed, no habrá enfermedad, no habrá angustia. Ese es el mundo que Dios quiere para nosotros, donde no va a haber mal, donde no va a haber ya más maldad. Bendito y alabado sea el Señor. Us que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que si el Hijo nos liberta, seremos libres. Y Él ya vino para libertarnos. Somos libres, gente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confesar, es recibir a Jesucristo, es tomarnos de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 42:8. Ahí la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios no le va a dar su gloria a nadie. Bendito y alabado sea el Señor. En Isaías, si tú lees todo el capítulo 42 hasta el 9, para que te des cuenta, para que le puedas entender, ¿verdad? Porque yo solamente te voy a leer una parte, unos versículos nada más. Entonces dice la palabra de Dios,
dice, ¿verdad? En el 6, es Isaías 42:6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Dice, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo. Dice, por luz de las naciones, bendito y alabado sea el Señor, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dice, ¿verdad? Ni mi alabanza a escultura. Hay que poner atención, hay que leer bien la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto se está refiriendo al siervo de Jehová, que es Jesús. A este llamó Dios. A este dice que Dios, ¿verdad? Le dio la autoridad y le dio la potestad para que nos alimente con su palabra, para que nos instruya con su palabra. Él fue el que vino, Él vino del cielo, Él no salió de aquí, de la tierra, debajo de la tierra, Él vino del cielo. Y entonces dice la palabra de Dios, yo Jehová te he llamado en justicia, yo te he llamado en verdad. ¿Para qué? Para que lleves la verdad y te voy a sostener por pacto y vas a ser la luz. Él es la luz de las naciones, dice la palabra de Dios. Él es la luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, de aquellos que no ven espiritualmente, que no quieren ver la grandeza de Dios, que andan envanecidos en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos, que se dejan llevar por el Dios de este siglo. Dice la palabra de Dios, que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente, ha cegado la vista, ha puesto a las personas sordas para que escuchando no escuchen. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, para que saque de la cárcel a los presos, muchos presos que realmente están presos, ¿verdad? Han salido de la cárcel, pero también al preso espiritual, aquel que está angustiado, desesperado, que aunque esté en casa, aquel que anda en la calle, aquel que anda ahí afligido, aquel que se enloquece de tanta presión, de tanta maldad. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, de casas de prisión. Estamos en nuestras casas, pero muchas veces estamos en prisión. ¿Por qué? Porque las tinieblas no nos dejan ver, las tinieblas no nos dejan escuchar, las tinieblas no nos dejan oír la palabra de Dios, ver al Dios verdadero, al que escogió el Señor, como dice la palabra de Dios, Juan 6:27, a este escogió Dios para que los alimente, y este alimento sea un alimento para vida eterna, vida. Bendito sea que comamos este alimento, porque este alimento no se desvanece. Este alimento, entre más tú lo comas, más tienes deseo de alimentarte, más tienes deseo de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos dice, yo Jehová es mi nombre, este es mi nombre, y a otro no daré, dice, no daré mi gloria ni mi alabanza. A escultura, dice, a escultura. A otro yo no voy a dar mi gloria, porque la gloria le pertenece a Dios. La honra es de Dios y de nuestro Señor
Jesucristo y del Espíritu Santo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es de que Él es el Dios verdadero, Él es el Dios poderoso, Él es el Dios grande. Y dice la palabra, a escultura yo no le daré mi gloria a ninguna escultura, porque eso es lo que ha venido el diablo, a levantar escultura de hombre. Ahora la gloria se le da al hombre. Miremos qué es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16. La palabra de Dios en Hechos 16 dice la palabra de Dios nos habla en Hechos 16. Dice de que aquí cuando Pablo y Sila estaban en Filipos, ¿verdad? Y entonces dice que aconteció que cuando ellos llegaron, dice, ellos iban a la hora de la oración. Y entonces aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha. Y esta muchacha dice que tenía un espíritu de adivinación. Dios no es adivino. Dios no hace magia. Dios es verdad, Dios es real. Dios no quiere traerte por magia, por adivinación. Dios quiere atraerte a Él, ¿verdad? Que tú vengas por tu deseo, por tu propia voluntad, por tu disposición. Y dice la palabra de que aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y este espíritu, ¿verdad? Esta gente que tenían a esa muchacha ganaban dinero, les daban mucho dinero porque el diablo comenzaba a decir mentiras, cosas mentiras, bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice que aquella muchacha comenzó a gritar ahí, estos son, dice, y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mira, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dándole la gloria a quién, no a Dios, sino que dándole la gloria al hombre, al ser humano. ¿Ves? Porque uno como ser humano, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, el pecado que mora en mí me hace hacer cosas que yo no quiero. A veces nos inflamamos de gloria. A veces pensamos, cuando Dios nos utiliza, y nos sentimos grandes, pensamos que somos nosotros los que hicimos la obra o el milagro, pero no, es el espíritu que se mueve en nosotros, es que Dios, ¿verdad?, hace la obra. Pero aquella muchacha del diablo no puede salir nada bueno. Esas palabras que estaba diciendo la muchacha no era un mensaje bueno, no estaba dándole gloria a Dios, no estaba glorificando a Dios, estaba alborotando al pueblo y estaba engrandeciendo al ser humano. Y dice la palabra de Dios de que ya habían pasado, dice, ¿verdad? Ya varios días, ¿verdad? Y entonces dice de que Pablo se enojó. Y entonces dice de que mandó y le dijo, ¿verdad? De que le dio orden al espíritu y le dijo, sal, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Y en esto lo hacía por muchos días, en el 18, más desagradando a Pablo, porque a Pablo le desagradó, porque no le estaba dando gloria a Dios. ¿Por qué no le dio gloria a Dios? Porque el diablo no puede darle gloria a Dios. Él estaba dando gloria al ser humano, a los hombres. Y entonces dice, ¿verdad? Y desagradando a Pablo, se volvió al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora y la muchacha quedó libre, bendito y alabado sea el Señor. Y los jefes de ellas, ¿verdad? Entonces se enojaron y llevaron a Pablo y a Sila
ante las autoridades y los metieron a la cárcel y los azotaron, pero vemos el gran propósito que Dios tenía, porque en la cárcel dice la palabra de Dios que hubo un terremoto y que se abrieron las cárceles. Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios de que todos se quedaron ahí, porque Pablo les dijo, no nos salgamos, quedémonos aquí. Y dice que el carcelero, cuando el carcelero despertó, miró las puertas abiertas y el carcelero se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? De aflicción, de desesperación, por el castigo que le iban a dar, porque lo iban a culpar, porque todos los presos, si se hubieran escapado, ¿verdad? Pero Pablo les dijo, le dijo Pablo, no hagas eso, aquí estamos todos. Y entonces vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, dice de que no te hagas ningún mal. En el 28, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, entonces pidió luz. Bueno, pidió pues una luz porque la cárcel estaba oscura, pero esa luz también, ¿verdad? Luz vino a su mente, luz vino a su corazón y Dios lo iluminó. Y ese hombre dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito y alabado sea el Señor. Porque el juicio, gente, tiene que comenzar por casa. El juicio tiene que comenzar por uno, para que los demás vean y se acerquen al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces la palabra de Dios nos sigue diciendo, ¿verdad?, de que muchos fueron salvos en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios es grande y Dios es maravilloso. Cuando Él viene a limpiarnos, cuando Él viene a darnos la palabra de vida, bendito sea nuestro Señor. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, en Juan 13:3, bendito y alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Juan 13:3 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando dice, miren, esto dice Juan 13:3, Jesús vino para servir, Jesús vino no para ser servido, Jesús vino para dispuso su vida. Jesús se despojó de sí mismo, dice la palabra de Dios, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo, dice, ¿verdad?, por amor se entregó. Y entonces dice la palabra de Dios de que después de haber cenado, después de haber comido, ¿verdad?, tanto la comida material como la comida espiritual, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, dice que había salido de Dios, y a Dios iba, bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Él se dispuso a trabajar, él se dispuso a limpiar, bendito y alabado sea el Señor. Luego puso agua en un lebrillo, dice, ¿verdad?, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Porque cuando caminamos, recordemos que cuando vamos caminando por las calles vamos recogiendo polvo. Bueno, nuestros pies en real, la verdad que se ensucian, se sudan, ¿ya? Pero en lo espiritual también, en esta vida vamos recogiendo cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas, aprendiendo cosas desagradables delante de Dios. Y entonces dice que cuando llegó a Pedro, dice que le dijo, tú no me lavas los pies. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Y entonces Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes porque lo estoy haciendo. Entonces tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Ves? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no
te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Bendito y alabado sea el Señor, ¿verdad? Entonces Simón Pedro le dijo, no solamente lávame, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza, lávame todo, Señor. Eso es lo que le tenemos que decir al Señor. Señor, lávame con tu sangre. Lávame desde la cabeza hasta los pies. Necesito que me limpies. Necesito, Señor, que seas tú llenando mi vida, seas tú cambiando mi vida. Quita esa mugre que hay en mi mente, quita esa mugre que hay en mis oídos, quita esa mugre que hay en mi corazón, quita esa mugre, Señor, que hay en todo mi ser. Límpiame, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Y la palabra de Dios nos enseña en el 15 de Juan 3, dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros ya estáis limpios, porque la palabra nos limpia, gente. La palabra nos enseña, la palabra nos guía, la palabra cada día nos va cambiando, cada día vamos aprendiendo las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cuando venimos a Dios, cuando nos interesamos en el Señor, Él nos cambia, Él nos va cambiando, no nos va a cambiar de la noche a la mañana. Muchas personas sí cambian de la noche a la mañana. Dios es grande, Dios es maravilloso, porque se disponen, pero Dios desea que nosotros, ¿verdad?, nos dispongamos también y amemos su presencia, como dice la alabanza. Que lo amemos y que busquemos su rostro cada día, que cambiemos por medio de su palabra, gente. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Ya solo les voy a leer el último versículo que se encuentra en Primera de Timoteo 1:7. Santo es nuestro Señor. Para Dios sea la gloria y para Dios sea la honra. 1:17. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, porque Él es inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en 1 Timoteo 2:5 dice la palabra: porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador. No hay otro mediador, gente. Ninguna escultura, ninguna estatua. No hay otro mediador, y la palabra de Dios nos enseña que Él no va a dar su gloria a nadie. Él es nuestro Dios, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Y Él es el que vino, y Él vino a entregarse. Bendito y alabado sea en cuerpo y alma. Así es que, gente, acerquémonos a Dios con toda la confianza, busquemos su rostro, cuidemos esta vida, gente, cuidemos nuestra mente, cuidemos, gente, porque vamos a entregarle cuentas a Dios. Así es que en esta hora, Señor, gente, me despido, y comparte la palabra, compártela. Y si tú quieres aceptar a Jesucristo, dile: Señor, Padre que estás en el cielo, aquí estoy, te necesito que me limpies con la sangre de Jesucristo desde la cabeza hasta los pies. Necesito, Señor, que cambies mi vida. Perdóname, Señor, por todos los pecados. Perdóname, porque Él es el único que nos puede ayudar. Límpiame, Señor, ilumíname con tu Santo Espíritu. Necesito del poder de tu Santo Espíritu, que me guíe, Señor. Ayúdame a acercarme, porque yo sin ti yo no puedo, Señor. Te lo confieso, Padre, confieso con mi boca que tú eres mi Dios, que Jesús es mi Salvador, y que el Espíritu Santo es el que me ayuda y me enseña y está conmigo cuidándome. En el nombre poderoso de Jesús me despido, gente. Dios les bendiga.